enfermedad. ¿Por qué se llama así? Porque todo lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy, en muchos aspectos de la vida y ministerio de Jesucristo, ha sido como Juan en este libro, precisamente del Evangelio de Juan, capta la personalidad divina de nuestro Señor. Y usted también hemos estado analizando la respuesta a ese ministerio, a esa capacidad que Dios le dio a Jesucristo de sanar, de devolver la vista a los ciegos, cómo los religiosos han respondido, cómo el pueblo ha respondido, cómo los necesitados han respondido, ¿no? Porque usted ha visto cómo el pueblo religioso responde de un modo, los discípulos responden de un modo, los que están enfermos responden completamente distinto al modo de los discípulos. Los motivos también los hemos visto de parte de Dios de mandar a Jesucristo a hacer esa obra. Han sido muy interesantes y muchas cosas más hemos estado viendo, ¿no? Hemos aprendido de las ovejas, hemos aprendido del pan, hemos aprendido de la sangre, hemos aprendido muchas cosas. Han sido estudios muy ricos los que hemos tenido en este caminar del análisis del libro de Juan. Pero yo me pregunto, ¿Jesús es a lo único a lo que vino a la tierra? ¿Jesús será un workaholic, como le dicen en el mundo laboral? ¿Jesús solamente vendría a trabajar? Ahí cabría la sorprenderse, ¿no? Decir, Jesús solo vino a eso, a trabajar, a andar por las calles, a andar peleando con los religiosos. Ahí valdría la pregunta, ¿realmente solo vino a eso? No podemos ver otra parte de la vida de Jesús, solamente es eso, trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Usted puede darse cuenta que no es así. Usted puede ver que Jesús tuvo relaciones más personales con personas de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios nos muestra el lado humano de Jesús. La palabra nos muestra cuando Él sufre por nosotros, cuando Él llora con nosotros, cuando se entristece. La Biblia nos muestra cuando se sorprende. Nos dice, la Biblia nos deja ver que Él no solo trabajaba, sino que también podía establecer relaciones emocionales con nosotros, ¿no? Y eso es muy importante porque la Biblia nos deja ver el lado 100% divino de Jesucristo, pero también nos deja ver el lado 100% humano de Él, ¿no? Ese lado a nosotros, el lado humano que la Biblia nos permite ver de Jesús, nos da la esperanza y nos permite ver con más claridad y confiar más en Él porque Él nos puede entender perfectamente, ¿no? Si solamente la Biblia nos mostrara su lado humano, ahí estaría complicado porque solamente veríamos a un Dios que tal vez está distante de nosotros y que no nos podemos acercar a Él. Pero usted puede darse cuenta cómo Él, al ser hombre, puede tener empatía con nosotros. La Biblia dice que Él tenía unos amigos muy especiales. ¿Dónde lo dice? La Biblia lo dice en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 5. La Biblia dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana, de nombre María, y a Lázaro. Con estas tres personas Jesús había hecho una relación muy diferente a la que tenía con sus discípulos, incluso con su grupo muy cercano. Si usted recuerda, Jesús tenía a un grupito, Juan, Jacobo, Pedro, que era a los que se llevaban, a los que él llevaba a los lugares como especiales. Cuando él se transfigura, cuando él quería orar en la intimidad y necesitaba el respaldo de alguien, se llevaba a este pequeño grupo. Pero la Biblia dice que estos amigos especiales eran distintos a ese grupo de discípulos, ¿no? Y usted lo puede entender porque yo lo puedo entender también por el tema del ministerio. El ministerio es un ministerio, el servir a Dios es algo difícil, es un puesto solitario porque no tienes muchos amigos, porque te pones en la brecha entre el pecado y entre la santidad y tienes que compartir y señalar a la gente la palabra de Dios. Y cuando tú haces eso, la verdad es que ganas amigos, ganas enemigos y ganas a los que están en medio. Entonces Jesucristo tenía un grupito muy especial, Marta, María y Lázaro, a quien la Biblia dice, usted lo acaba de leer, que Él los amaba. Lucas 10:38 dice que cuando Él iba de camino a una aldea, una mujer llamada Marta los recibía en su casa.
Y en esa casa ella tenía una hermana que se llamaba María, usted la recordar mucho, y entre ellas dos hubo como una diferencia. Marta le dice, Señor, porque Jesús, por lo que dice la historia, se sentó, y dice que María se sentó también a los pies de Jesucristo. Entonces Marta le dijo, Señor, ¿no te preocupa que esta mujer esté ahí tiradota en tus pies y yo estoy acá preparando los virotes con frijol y quesito y el café? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Jesús le decía a Marta que ella se preocupaba mucho por las cosas de la casa, por el quehacer, por las obligaciones de esta tierra, pero que María había elegido escuchar las palabras de Jesucristo. ¿Qué le contaba? Pues eche la mente a volar. Tal vez les contaba, primero llegaba, descansaba, se quitaba sus sandalias porque se veía que se sentía en confianza ahí. Y tal vez les contaba, oye, hace rato estuve en una plática con los religiosos, se pusieron una enchilada porque les dije que yo soy el pan, la sangre, soy verdadera bebida, soy la vida, soy el camino, soy esto, soy aquello. Y ellos se enojaron y me querían apedrear y yo salí. Entonces imagínense a María escuchando de viva voz de nuestro Señor Jesucristo estas palabras, los ojos que te ha haber tenido María, y la otra enojada, barriendo, mira nomás, esta no hace nada, solo se la pasa ahí escuchando el chisme que trae Jesús, ¿no? Este era un ambiente de confianza, era un ambiente familiar, por eso dice la Biblia, hace ese apartado muy especial de que Jesús amaba a estas tres personas. Yo le invito a que usted pueda abrir su Biblia para que podamos seguir con este mensaje y que usted vaya teniendo un poco más de contexto de esta historia que vamos a ver el día de hoy. La palabra que vamos a analizar se encuentra en Juan capítulo 11, versículo del 1 al 16. Juan capítulo 11, versículo del 1 al 16. Saque su Biblia, cualquier versión que usted tenga. Recuerde que todos somos católicos, ¿ah? O sea, la Biblia es universal, eso significa la palabra católico, universal, y la palabra de Dios es universal en cualquier versión que usted tenga, versión que usted tenga, Reina Valera o la latinoamericana, que es la que se utiliza con en la Iglesia Católica, mi Chuy, mira nomás, qué chulada ver tu nombre ahí, Dios te bendice, Chuy. Y vamos a leer Juan capítulo 11, versículo del 1 al 16. Póngale atención, la Biblia dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros, por ustedes, de no haber estado ahí para que crean, mas vamos a él ahora. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, y a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos también nosotros para que muramos con él. Gracias a Dios por su palabra. Hermano, le pido que usted abra sus ojos a esta palabra que acabamos de leer. Por una situación que la Biblia no nos revela, ¿ah? Esto es algo que está vedado para nosotros, está cerrado, no nos dice qué enfermedad tenía el amigo de Jesús, ¿no? Dice que cae enfermo y sus hermanas inmediatamente le mandan a decir a su amigo, no le mandan a decir
al profeta, al Mesías, le mandan a decir a su amigo que ese hombre al que él amaba estaba en una situación difícil, que estaba enfermo. Cualquiera de nosotros con una persona muy amada hubiera hecho tal vez muchas cosas para salir y ver qué podíamos ayudar. Sales corriendo, das soporte emocional a la familia, vas y apoyas económicamente, buscas doctores, buscas opciones. Pero si usted se dio cuenta en la lectura, Jesús no lo hace así. La Biblia dice que él recibe la noticia y dice: esta enfermedad no es para muerte. Usted lo puede ver aquí en el versículo siguiente. Esta enfermedad no es para muerte. Dijo: esta enfermedad es para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vea cómo la información que recibe Jesucristo no le causa un gran impacto, porque él tenía una confianza distinta a la que estos hombres que habían venido, o este hombre que había venido a darle el mensaje de las hermanas, tenían, ¿no? Nosotros en muchas ocasiones somos muy extremistas en las situaciones que están a nuestro alrededor, el modo en el que tomamos las enfermedades o en el que tomamos las pruebas, nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Pero Jesús dice: no se preocupen, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y vea cómo esta palabra nos revela una situación de fe, de confianza, de certeza en que las cosas Dios las tiene en su control. Después, en el versículo que está más adelante, en el capítulo 11, versículo 14, después de que Jesús va a otros lugares, toma tiempo diciendo: vámonos a Judea, e incluso los discípulos, si usted recuerda, acabábamos de pasar por un intento de linchamiento de Jesús y que él pasó por en medio. Por eso le dicen los discípulos: tú quieres ir, te acaban de decir que tu amigo está enfermo, tendríamos que ir para Betania, pero tú quieres ir a Judea, donde casi te acaban de apedrear. Y él dice: no se preocupen, hay tiempo para todo. A eso se refería Jesús cuando dice: el día tiene 12 horas de luz y tiene 12 horas de oscuridad. Ya hay tiempo para todo. Y no es el tiempo de que nosotros vayamos a esa ciudad a ver a mi amigo. Entonces, en ese camino de ir y venir, se fueron 2 días. Y después de esos 2 días, Jesús les dice claramente a sus discípulos que estaban ahí: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes. Fíjense este lenguaje tan controversial de nuestro Señor. Lázaro ha muerto. El que él amaba, el que él apreciaba, había muerto. Y me alegro por ustedes, les dice a los discípulos. No solamente que él haya muerto, sino me alegro por ustedes, que no hayamos estado ahí, para que ustedes crean. Y ahora vamos para donde está el cuerpo del buen Lázaro. Hermano, yo me preguntaba, a ver, bueno, ¿por qué Jesús estaba tan seguro de que ahora él podía ir y podía hacer un milagro? Este es uno de los milagros, este es el milagro más grande para los hombres, o más imposible para los hombres, que Jesús hizo y que está registrado en la Biblia. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero que antes de que usted avance, porque tal vez ya conoce esta historia y hoy la está refrescando, quiero que usted conozca el otro lado. Y ese otro lado es la parte del cuerpo. El cuerpo de un hombre y el proceso de descomposición que ese cuerpo va teniendo cuando nosotros dejamos de existir, cuando nuestro corazón deja de latir. Hay un profesor que se llama James Hallenberg, de la Universidad de Stanford. Este hombre asegura que las personas que están por morir, poco antes de morir, las personas lo primero que pierden son los sentidos. Y usted lo ha visto cuando está cerca de una persona que está en el hospital y que está muy enfermo, que son sus últimos momentos. Usted se da cuenta cómo empieza a perderse como si se fuera, ¿no? Como si se fuera. Su vista ya no está, ya no te escucha, ya no te siente, lo tocas, ya no responde. ¿Por qué? Porque esos sentidos, como dice este profesor, se están perdiendo. Los primeros que se pierden son esos sentidos, los deseos. Se pierde el hambre, se pierde el habla, se pierde la visión, el oído, y por último se pierde el sentido del tacto. A las 4 horas que una persona ha dejado de existir, la sangre también se empieza a coagular y se empieza a volver espesa, grasosa, cambia de color, se coagula y la persona
sigue perdiendo la temperatura, va bajando, va bajando. Los músculos se van endureciendo, a eso se le empieza a llamar el livor mortis. No es el rigor mortis, porque el rigor mortis llega después. Livor mortis es la primera parte. Paso siguiente, los esfínteres, los controles que teníamos del cuerpo en automático por nuestro cerebro, todos los orificios de nuestro cuerpo se relajan y empiezan a salir todos los fluidos como la orina, las heces, los gases del cuerpo. Cuando las células comienzan a morir, se empiezan a degradar y esas células comienzan a favorecer un ambiente de descomposición en el cuerpo que va a hacer que nuestros órganos se empiecen a consumir por esas bacterias. Vea qué gran inteligencia Dios puso en nuestro cuerpo para cuando está vivo sea autodirigible, porque no podemos apagar ni el corazón ni el cerebro, son sistemas automáticos, y una vez que morimos, ese cuerpo también tiene la capacidad de desintegrarse por sí solo. Fíjate qué Dios tan creador y tan inteligente tenemos. Entonces, cuando las células comienzan a morir, esas células muertas se degradan y empiezan a liberar unas enzimas que propician que los órganos, los hongos, las bacterias que van a descomponer el cuerpo aparezcan. A las 12 horas de haber muerto la persona, ahora sí llega el rigor mortis total, que es cuando una persona se pone como una tabla y los músculos ya no son flexibles para nada. A las 24 horas, una persona que ha muerto adquiere la temperatura del ambiente. La cabeza y el cuello se vuelven de un color verde azulado y se va recorriendo hacia todo el cuerpo. El olor a carne podrida comienza a notarse muy fuertemente y el rostro de la persona se empieza a poner irreconocible. A los 3 días, hermano, los gases y los tejidos corporales se van formando grandes ampollas a lo largo de todo el cuerpo, de la espalda, el cuerpo se hincha, crece muy exageradamente, las uñas se comienzan a desprender. A los 4 días el cabello se empieza a despegar del cuero cabelludo, todo el vello se comienza a caer. A los 5 días el cerebro comienza a podrirse, la carne se empieza a secar por completo y a los 60 días este cuerpo comienza a desaparecer. Cuando las bacterias comienzan a descomponer este cuerpo, se producen dos proteínas, 2 enzimas que se llaman la putrescina y la cadaverina. Se forman cuando la carne se va descomponiendo. Estas 2, putrescina y cadaverina, son las 2 que huelen horrible y por eso a través de esta descomposición aparecen los gusanos, que son los que empiezan a comer toda la carne para poder dejar los huesitos limpios. Comienzan por las zonas donde hay más grasa, los glúteos, los senos, la carne, todo desaparece poco a poco. A los 6 días la piel se vuelve negra, se despega de los huesos y, como le digo, a los 60 días quedan los puros esqueletos y pasados muchos años lo único que queda es el esmalte de los dientes, las quijadas. ¿Por qué? Porque el esmalte dental es la parte más dura que hay en nuestro cuerpo. Este proceso puede variar un poquito dependiendo de la humedad, la disponibilidad de oxígeno y la disponibilidad de luz. Mientras menos humedad, más oxígeno y más luz haya, más rápido va a ser el proceso de descomposición en el que ese cuerpo va a caer una vez que haya entregado la vida, ¿no? Entonces, imagine, hermano, la condición en la que Jesús iba a encontrar a su amigo Lázaro a los 4 días de los que la Biblia nos registra que él llegó. Jesús iba a encontrar a su amigo pelón, tieso, irreconocible, con la cara hinchada, con un olor muy fuerte, y podríamos preguntar, oye, pero pues no se supone que Jesús estaba interesado en esta persona y dice la Biblia que lo amaba. ¿Qué hubiera pasado si no lo amaba? Claro que Jesús amaba a esta persona, pero como usted acaba de ver, Jesús le dice a sus discípulos, qué bueno que no estuvimos ahí, qué bueno que no fuimos rápido, porque él ya murió y ahora es necesario que vayamos para que ustedes crean, bola de bandidos. Y le estaba hablando a los discípulos y estábamos hablando de que ya estamos llegando a la cúspide del ministerio de Jesucristo, y aún los discípulos seguían con muchas dudas y con muchas cosas que tenían que afinar. Por eso Jesús, él estaba emocionado de lo que podía hacer, él estaba confiado del doble sentido
que esta visita a esa tierra iba a tener. Si usted se da cuenta, la lectura que tuvimos no dice que él dijo, en ningún momento yo voy a ir a verlo a él y ahí que se muera y ahí se queda. No, él dijo, esta muerte va a servir para glorificar el nombre de Dios, y esta enfermedad no es para muerte, es para glorificar el nombre de Dios y para que el Hijo del Dios sea glorificado por esta enfermedad. Otra razón, hermano, por la que Jesús, aparte de enseñarle a los discípulos, aparte de que la fe se pudiera desarrollar en Marta y en María, y dar un gran testimonio, otra razón por la que Jesús no fue de inmediato es porque existía la creencia, aún existe la creencia entre los judíos, de que el espíritu de una persona ronda el cuerpo por 3 días, por lo que en 3 días ellos tenían la esperanza de que este hombre pudiera resucitar, ¿no? Usted acuérdese, por ahí hay una práctica que se llama salvado por la campana, y era cuando enterraban a las personas y se daban cuenta que algunas veces cuando volvían a abrir los féretros estaban arañados porque se daban cuenta que la persona fue enterrada viva, y ponían una campanita y entonces la tocaban, por eso se llama salvado por la campana. Eso es algo que hace poco escuché. Pero cuando llegaba el 4º día, hermano, era imposible que una persona pudiera resucitar por el proceso de descomposición que le acabo de compartir. Hermano, póngase ahora en el lugar de Marta, en el lugar de María. Qué difícil es recibir una respuesta de este estilo. Jesús no mandó a decir que no iba a ir. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para glorificar el nombre de Dios. Pero las dejó en ascuas, las dejó igual, podrían decir por ahí en mi pueblo. Nosotros hemos vivido también así. Hemos recibido respuestas de parte de Dios que a veces no llegan en el momento en el que queremos. Imagínense, las hermanas estaban desesperadas por lo que estaba pasando con su hermano. Nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Hubiéramos buscado una respuesta en el momento para poder solucionar eso que estaba a punto de morir. Yo estoy seguro que si usted hubiera podido recuperar su matrimonio, lo hubiera recuperado. Yo estoy seguro que si usted hubiera podido dar la vida porque su hijo no entra en las drogas, lo hubiera hecho. Yo estoy seguro que hubiera pagado todo para que esa persona que tanto amaba no muriera. Yo sé que hubiera entregado sus posesiones, lo que usted hubiera hecho lo imposible porque algo no lo perdiéramos en ese momento, para que nuestro amigo pudiera estar sano. A veces parece que recibimos esa misma respuesta que recibieron Marta y María. Ponle pausa. Ahorita no voy a actuar en eso que tú me estás pidiendo, que es una emergencia. Parece que Dios no nos escucha. Por más que clamamos, por más que oramos, por más que pedimos intercesión a la iglesia, a los amigos, que vamos y buscamos en otros lados, en otras filosofías, en otras religiones, la situación sigue estando muerta. No hay ni cómo revivir esa situación que nos está preocupando. Pero vea el versículo 17 en adelante. Le voy a hacer un resumen. La Biblia dice que ellos caminaron 3 kilómetros. Jesús y sus discípulos caminaron 3 kilómetros para llegar a donde estaba el sepulcro de Lázaro, ¿no? Dice la Biblia que muchas personas habían venido a acompañar a Marta y a María para consolarlas. Recuerde que ellos al final del día eran judíos y era una tradición que ellos se unieran para orar. Incluso hasta se contrataban a los llorones para que hubiera mucho lamento en esos sepulcros. Y esa gente había venido para consolar a Marta, a María por la muerte de Lázaro. Cuando Marta escucha que Jesús viene en camino, sale a su encuentro. Recuerde quién es Marta. Marta es la que estaba afanada por los quehaceres. María, dice la Biblia, que se quedó en la casa. Marta, cuando encuentra a Jesucristo, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que todo lo que le pides a Dios, Él te lo da. Jesús le dice en el versículo 23, tu hermano va a resucitar. Marta le dice, sí, yo sé que Él va a resucitar, Señor, en la resurrección, en el día postrero. Y ella le contestó esto por lo que le digo, los 3 días ya habían pasado, el espíritu ya se había ido en su creencia. El 4º día había llegado y esto era irreversible. Lázaro no se podía parar por ninguna lógica humana. ¿Ah? Versículo 25, Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
Pregunta, ¿crees esto? ¡Wow! En medio de la muerte, hermano, en medio del dolor, en medio de la situación, Jesús se pone a preguntarle a Marta, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que yo puedo revivir a este muchacho? Marta le contesta, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios y que has venido al mundo. Hermano, hasta ahora los milagros que Jesús había realizado no habían sido tan complicados, ¿no? Tan complicados por decirlo así, ¿no? Tal vez la vista, tal vez un endemoniado, el leproso, eran seres que estaban vivos. Eran milagros en personas que estaban vivas, que todavía se movían. La hija de Jairo tenía poco tiempo de estar muerta, pasó como dormida, ¿no? Los ciegos, los endemoniados, la mujer del flujo de sangre, eran situaciones que, bueno, sí eran muy difíciles, pero teníamos algo. Pero ahora el devolverle la vida a un cuerpo que ya estaba en putrefacción, un hombre con 4 días de muerto que ya olía, con un proceso de descomposición avanzado. Le dije que por ahí del segundo o tercer día, el cuerpo, usted lo ha visto, el cuerpo se hincha y empieza a querer como reventar. En medio del problema de esta situación de muerte, no era tanto, el tema no era tanto la enfermedad y la muerte de Lázaro. Vea cómo la mirada de Jesús estaba puesta en la fe de las personas que estaban alrededor de ellos, Marta, María, los discípulos, la gente que estaba ahí de testigos. Seguramente algunos religiosos andaban por ahí que ya habían visto las obras de lo que Jesús había hecho y que eran obras que jamás, que difícilmente volverían a ver. Estas personas le demostraban a Jesús que aún en medio de haber visto todas estas milagros, incluso los mismos discípulos seguían teniendo incredulidad. Y es esa misma incredulidad que nosotros mismos mostramos. Esa incredulidad cuando vemos que las cosas se están descomponiendo y que por más que oramos, como les decía hace un momento, por más que pedimos, buscamos, oramos, leemos la Biblia, las cosas no se componen, todo lo contrario, empeoran. Eso hace que la fe se quiebre, que nuestra esperanza desaparezca. Nos llegamos a cansar de pedir un milagro, dejamos de orar, dejamos de clamar, porque dudamos de que Dios nos pueda escuchar. No diga amén, pero tal vez se le vino eso a la cabeza. A veces, como le decía, parece que Dios está muy lejano. Marta, después de tener esta plática con Jesús, después de haber escuchado esta pregunta y declarar que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Marta fue y llamó a María y le dijo, te llama el rabí, te llama nuestro maestro. Cuando ella escuchó esta situación, María, la que se sentaba a los pies de Jesús, salió corriendo. La gente se dio cuenta que salió corriendo y dijeron, ella va al sepulcro a llorarle a Lázaro, y entonces salió toda la bola detrás de Jesucristo, detrás de ella, y ella iba a seguir a Jesús. Jesús no llegaba todavía a ese lugar en donde a él lo habían a donde Lázaro lo habían sepultado. Jesús estaba en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. La gente iba detrás de ellos, ¿no? Detrás de ella. Entonces María, cuando llega delante de su rabí, delante de Jesús, le dice, Señor, le dice las mismas palabras que le dice Marta. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 33. Jesús, al ver la escena, al ver la incredulidad de Marta, la incredulidad de María, al ver a toda la gente que estaba observando, al ver a sus discípulos, al ver toda esta escena, se puso triste. Dice que su espíritu se constriñó. Y se constriñó a tal grado que el versículo 35 dice, Jesús lloró. La Biblia solamente registra 4 veces el llanto de Jesús. Pero el llanto era por la ciudad, por la dureza de las personas, por lo que la gente no entendía. Y aquí Jesús lloró por la situación, el dolor, la carga, la incredulidad, la muerte de su amigo, que era una muerte temporal, pero por la situación que estaba viendo. Hermano, era tanto este amor, esta importancia que él tenía por esta familia, que él tiene por nosotros, que al ver su dolor, le llega a lo más profundo de su ser. Y esto nos deja ver cómo Jesús es realmente un ser humano, es divino, como lo vimos el mensaje pasado, pero también él llegó a sentir ese dolor que nosotros sentimos. Hermano,
Estas personas, tal vez para algunos religiosos, eran personas que no tenían el derecho de estar cerca de Jesús, ¿no? Porque muchas veces a él lo señalaban porque se juntaba con prostitutas, con borrachos, con gente que no era agradable. Y María era una de esas personas que, si usted recuerda y analiza esa historia de María, cuando ella llega a la casa del hombre que le hizo un banquete a Jesús, ese hombre piensa y dice, si este Jesús fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le está tocando los pies. Y la otra no le importó. Estas personas a las que Jesús se había acercado eran personas que la sociedad despreciaba, pero que Jesús consideraba sus amigos. Si usted recuerda, hermano, la Biblia dice que Dios no hace distinción de personas, no hace acepción de personas. Pero bueno, continuemos con nuestro mensaje. Si usted recuerda el versículo 4, Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte. Esta enfermedad es para glorificar el nombre de Dios. En esta enfermedad habíamos encontrado, y además se me pasó todo esto. Jesús había dicho que esta enfermedad no era para muerte, sino que en esta enfermedad era para la gloria de Dios. Y seguramente muchas personas no entendieron, así como tal vez algunos hoy no están entendiendo a qué se refiere Jesucristo cuando dice eso. El versículo 38, después de que él derrama sus lágrimas, dice la Biblia que él, conmovido, se recupera de esas emociones y va al sepulcro ahora sí, después de haber tenido una interacción con Marta, una interacción con María, y va al sepulcro, y ese sepulcro era una cueva, había la humedad, la falta de luz, había oxígeno, todo estaba perfecto para que ese cuerpo pudiera descomponerse sin ningún problema, pero ese sepulcro dice que tenía una piedra en la entrada. Y en el versículo 39 la Biblia dice que Jesús les dijo a los que estaban ahí, incluidos Marta, María, los discípulos y los asistentes, quiten la piedra. Marta le dijo, Señor, pero ya hiede. Hace 4 días que murió. Y Jesús le repitió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, Jesús tenía el poder en ese momento de decirle al Padre, mándame unos ángeles que quiten esa piedra y que se mueva. Y con toda la facilidad del mundo, Dios, Jesucristo con su poder, hubiera tenido esa respuesta de parte de Dios. Pero no, Jesús le dice al hombre, quita la piedra, le dice a los presentes, quita la piedra. Tú eres el que la tiene que mover. Tú tienes que a través de la fe declarar que esa piedra se va a mover y que este milagro tengo la capacidad de hacerlo. Hermano, nosotros tenemos que enfrentar lo que está delante de nosotros. Y esta es la parte difícil de ser creyente. Tú tienes que ir al lugar donde huele feo. Tú tienes que ir al lugar donde te duele. Y tienes que pararte delante del Señor y decirle, mira, este es el muertito que traigo. Esta es la situación. Pero tú eres el único que puedes darle vida a esta situación. Y esto es lo que le cuesta tanto trabajo al creyente. Aceptar delante de Dios nuestros errores. Hoy estamos viendo tanta enfermedad, mi hermano, tantos problemas económicos, tantos problemas en los hogares. Ahora es por la convivencia, ahora ya no es por la separación, ahora la violencia familiar se ha incrementado y eso ha hecho que nosotros, que se incremente el nivel de divorcios, los hijos no obedezcan a los padres, se rebelen a los padres no honren a los hijos, todo lo contrario, de las autoridades ni hablamos, se juzga a las autoridades, la sociedad, a los líderes. Por eso hay muchas dudas, mi hermano, y vemos que todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra actualidad, decimos esto está muerto, la sociedad está muerta, mi matrimonio ya murió, mi fe ya murió, mi relación con Dios ya murió. Pero Jesús nos dice, quita la piedra. Tú quita la piedra, tú muéstrame, tú enséñame qué es lo que está muriendo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amado, hoy las personas salen con miedo a la calle, coronavirus, influenza, delincuencia organizada, perder el trabajo, pérdida de salud. Tenemos miedo de lo que está a nuestro alrededor. Estamos espantados por esto, por aquello. ¿Quién me va a devolver al viejo? ¿Quién me va a devolver a la mujer? ¿Quién me va a devolver a los hijos? ¿Quién me va a devolver la paz, la seguridad? Y si en una de esas me muero, hermano, vea lo que dice Jesús. La palabra de Dios, Lucas 12:4. Dice, ¿quieren tenerle miedo a algo? No, yo les voy a decir a quién le deben de tener miedo. Jesús dice, Lucas 12:4, yo les digo, amigos míos,
No tengan temor de lo que mata el cuerpo, de los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Yo les voy a mostrar a quién temer. Teman al que después de quitar la vida, hay alguien que tiene el poder de quitar la vida, pero ese también tiene poder para arrojar a la Gehenna, al lago de fuego. Sí les digo, a este teman. Vean cómo Jesús no dice ni siquiera temanle al diablo, temanle a la enfermedad, no, teman al Dios vivo, porque la palabra de Dios nos dice que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Y cuando caemos en manos de Dios vivo? Cuando somos incrédulos. Cuando nosotros tenemos un corazón malo, lo dice Hebreos 3:12, tengan cuidado, hermanos míos. Tengan cuidado, hermanos míos, dice Hebreos 3:12, para que no haya en algunos de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Creer en la palabra de Dios nos da certeza, seguridad de que todas las cosas, aunque estén muertas, pueden vivir. Por eso Jesús le dijo a Marta y a María que lo necesario para que su hermano pudiera resucitar no era que él estuviera ahí presencialmente, sino que ellas creyeran que Dios podía a través de Jesús hacer ese milagro tan grande de resucitarle. Estuviera como estuviera, oliera como oliera, porque nuestra fe, mi hermano, está encima de cualquier enfermedad. Por eso Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, esta enfermedad es para glorificar el nombre de Dios. Y para que esa enfermedad glorifique al Hijo de Dios. Por eso ahora, con 4 días, con todo lo que le acabo de explicar, la fe es la que sigue haciendo su gran aparición. Hermano, por encima de cualquier enfermedad, por encima de cualquier situación, tu fe lo que hace es glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia dice que una vez, ahí en el capítulo 11, versículo 41, una vez retirada la piedra, Jesús levantó sus ojos a lo alto. Las mujeres tuvieron la fe y dijeron, pues vamos, quitaron la piedra. Y Jesús dijo, vea sus palabras, te agradezco, Padre, por haberme escuchado. Él ya había hecho esta petición de tiempo atrás. Te agradezco por haberme escuchado, Yo sé que siempre me escuchas. Mi certeza es esa, papá. Pero digo estas cosas a causa de esta multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado, porque yo sí lo creo, pero ellos no creen. Versículo 43, cuando dijo estas cosas, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Hermano, era una bola, era inflado, estaba putrefacto este hombre. Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió con sus manos y con sus pies atados, con vendas y su rostro envuelto con un sudario. Y ese al que la gente había dado por muerto, salió con sus manos y con sus pies atadas y con sus vendas y su rostro envuelto, y Jesús dijo, desátenlo, déjenlo ir, desátenlo y déjenlo ir. Hermano, fíjate cómo ahora la fe que se activó fue la fe de Marta. Esta mujer que antes estaba afanada por las cosas del mundo, ahora entendió que Jesucristo es el Hijo de Dios y es al que hay que ponerle toda la atención, porque las cosas de este mundo van a quedarse aquí. El quehacer, el trabajo, todo se va a quedar. Y mucha gente le da prioridad primero a las cosas del mundo antes que escuchar la palabra de Dios, aunque la casa está hedionda, aunque el corazón apesta, porque estamos alejados de Dios, porque hay muerte espiritual. Ahora el poder de Jesús, tú lo has escuchado, tiene la capacidad, mi hermano, para poder levantar cualquier situación que tú ya tengas empedrada, sea un matrimonio, sean tus hijos en los vicios, sea cualquier situación, un trabajo, la economía. Jesús tiene el poder de derribar a cualquier enemigo, porque la Biblia dice que Él venció la muerte. La muerte está vencida por nuestro Señor y Él tiene capacidad de dar vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección en la vida y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aunque hieda, aunque la sociedad ya no lo quiera, ya no se quieren acercar a Él, aunque ya no quieran mover la piedra, porque ya lo sepultaron. Ese matrimonio no va a revivir. Esos hijos no se van a componer. Ese negocio se va a ir para abajo. Ese ministerio lo van a tirar. Eso es una basura. Esa persona no sirve.
esa persona va a morir en las calles. No, mi hermano, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese hermano, ese día no solo Lázaro salió caminando de ese lugar. La Biblia dice que muchos creyeron en Jesucristo ese día. Por eso esta enfermedad iba a glorificar el nombre de Dios, mi hermano. Yo no sé, vamos cerrando este mensaje, yo no sé en qué estado se encuentra el problema que tú vienes arrastrando. Yo no sé si le habías puesto ya atención a esta palabra de Dios. Si eso que estás perdiendo apenas murió, o si ya está rígido y ya no hay esperanza, ya no hay flexibilidad, ya está morado de todo el tiempo que has dejado que esa situación se enfríe. Si has perdido la esperanza, si huele mal. Pero lo que sí te puedo decir, hermano, yo no sé cómo está la situación. Lo que yo sí sé es que así como en el caso de Lázaro, Jesús no está lejos de tu problema. Él estaba a 3 kilómetros de esta ciudad en donde Lázaro se encontraba. Pero no era el tiempo en el que él tenía que llegar a esa ciudad. No era el momento en el que tenía que enseñarles la fe a Marta, a María y a toda la gente que estaba ahí. Tal vez tú has tenido que soportar ese olor todos estos años para que pudieras escuchar esta palabra, para que pudieras saber que lo que tienes que hacer es mover una piedra, presentarte delante de Dios, humillarte, aceptar tus errores, aceptar esa incredulidad que hay en nuestro corazón y decir, Señor, esto está en tus manos. Tú sí tienes la capacidad de levantarme. ¿Qué pasaría si hoy Jesucristo viniera y te hiciera la pregunta, ¿crees que tengo el poder para cambiar esta situación que tanto te hace llorar? ¿Qué contestarías? ¿Tendrías la fe suficiente para pedirle que resucite eso que está muerto en ti? ¿O le dirías como aquel hombre, creo, pero ayúdame a mi credulidad, mi fe no es suficiente? Necesito que resucites a mi familia, que resucites a mi esposo, a mi esposa, a mi trabajo, Señor, mis padres, la relación con mi padre, la relación contigo, Señor. Jesús siente tu dolor. Jesús sabe nuestros pensamientos. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Jesús conoce lo que nosotros sentimos cuando lloramos, cuando perdemos a alguien, cuando nosotros sufrimos, pero no nos acercamos a Él. Nos acercamos a otras personas que desvían nuestra mente y nuestra atención con trámites, con procesos, con odio. Divórciate, sí, divórciate, húndelo en la cárcel, quítale todo lo que tiene. Por la dureza del corazón, dice la Biblia, queremos lastimar a los demás. Pero ¿por qué no acercarnos a este que puede dar vida, que tiene todo el poder para resucitar a los muertos, aunque ya estén tiesos? Jesús tiene la capacidad porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. No es nadie más, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no muere eternamente. Hermano, Jesús te pregunta, ¿crees esto? ¿Crees que yo puedo darte vida y no solo vida en esta tierra, sino vida eterna? ¿Lo crees? Hermano, remueve la piedra. Ten el valor de derribar esa puerta, de derribar la tumba, de quitar todo lo que está, tu orgullo, el dinero, y preséntate humilde delante del Señor. Y Él te va a quitarle las ataduras a esa situación y lo va a dejar ir. Porque Dios quiere que nosotros procedamos a ese arrepentimiento para que ahora podamos disfrutar la vida eterna. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es una relación personal con el Dios vivo, mi hermano. Y gracias a todas estas circunstancias, tal vez hoy sea el tiempo correcto para que tú puedas dar por terminado ese tiempo de muerte y proceder a disfrutar la vida que solo nuestro Señor nos puede dar. No importa si la situación huele, si la situación apesta, si tú mismo eres el que despide ese olor, no importa. Jesús no te condena. Él no te señala, nosotros menos. Que tu situación glorifique el nombre de Dios. Que esa tristeza, que ese dolor glorifiquen el nombre de Dios y que exalten el nombre del Padre. Amén. ¿Qué te parece si oramos
Mi amado hermano, para poder quedarnos con esta palabra y aceptar que solo quitando la roca podemos disfrutar de la vida que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. ¿Te parece si oramos? Oh, Señor, muchas gracias por esta palabra. No sé quién de los que está aquí presentes necesitaba oírla, pero yo sé que hay lágrimas en los ojos de algunos. Te ruego, Padre bendito, que tú limpies esos ojos, que tú sanes ese corazón, pero que con el poder que tú tienes, Señor, restaures nuestra fe. Levantes esa situación que nos ha condenado, que nos ha llevado a la muerte, muerte espiritual, a estar alejados de ti, a tener tristezas, a tener cargas, a separarnos, a poner nuestros ojos en las personas, a poner nuestra fe en el dinero, en las posesiones, cuando solo la fe es útil cuando la ponemos en ti. Señor bendito, gracias, porque hoy es el tiempo de que muchos salgan de la tumba. Hoy es el tiempo de que matrimonios se restablezcan, de que los hijos dejen los vicios por el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque sabemos que solo Él tiene el poder para dar vida y vida en abundancia. Y hoy queremos clamarte que a través de Él nos permitas nacer de nuevo, nos permitas resurgir en el Espíritu, Señor, y tener comunión contigo. Perdón si nos alejamos, perdón si dejamos de creer en ti, perdón si hemos ocupado nuestro tiempo más en las cosas del mundo que en conocerte, Señor, que en aprender de ti, porque en ti está la vida abundante. Y en el mundo solamente hay tribulación, solamente hay presión. Y lo que parece darnos paz, lo que nos da es más angustia. Padre, gracias porque más allá de la enfermedad, más allá de la muerte, más allá de cualquier pronóstico que la gente pueda dar de nuestra situación, tú dices, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso lo creemos hoy. Y eso lo declaramos hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por todos los cambios que tú harás en nuestra vida. Permite que nuestra fe crezca. Permite que hoy podamos aceptar que tú eres nuestro Señor y Salvador. Y gracias, Padre, por esta nueva esperanza que tú nos pones en nuestro corazón. Bendigo a toda tu iglesia y te agradezco tu misericordia con ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.